Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes. Este video, les advierto, va a ser largo porque traemos muchísima información, arte, recomendaciones de fanfics, lo que está pasando en este momento en los conciertos de los chicos. Pero comenzamos con arte de Serin, que ya está disponible de hecho en nuestra comunidad en Telegram. Les recomiendo que si ustedes no se quieren perder nada, por favor vengan a visitarme aquí a @BoysWeLove2023, mi cuenta aquí en ex Twitter, para que tengan acceso a todo lo que estoy publicando. Se comparte este video en las redes sociales de los chicos. Justamente es una historia que Tae crea junto con Hobby con el adelanto del nuevo álbum de Drake, Iceman, donde menciona a BTS. Los chicos lo estuvieron recompartiendo y es que también vamos a ver que han estado muy activos en redes sociales y no decepcionan. Estos muchachos siempre cumplen con todo. Este video que también me encantó, que dicen que no lo habíamos visto, es cierto, yo por lo menos no me lo había topado hasta ahora, donde dicen lo hermosamente tierno que se ve Jimin en este momento. Y es que son tantas cosas que están pasando y quiero aprovechar esta imagen para aclarar una situación. Varias de ustedes me estuvieron escribiendo referente al tema de qué sucede con Jimin en los conciertos, porque aparentemente no lo toman tanto las cámaras, y por lo menos dos de ustedes que han asistido a los conciertos me dijeron que lo que sucede es que Jimin está realmente muy integrado con su público, no está tanto preocupado de las cámaras, que también hay que comprender que es un escenario enorme. Las cámaras están siguiendo a todos los miembros y ellas consideran desde su punto de vista, ya que estuvieron ahí, que pues todos tienen más o menos el mismo tiempo en cámara, así que también considerar que Jimin está realmente muy entretenido con su público. Jungkook por Hublot para Harper's Bazaar Corea. Nos siguen apareciendo unas imágenes que, santo Dios, está preciosísimo Jungkook, y ahorita vamos a ver una pequeña entrevista que él da respondiendo 10 preguntas que creo que hablan muchísimo de cómo se siente Jungkook en este momento. Y aquí está ya, 10 preguntas, 10 respuestas con Jungkook. Buena canción para escuchar mientras conduces, I Really Want to Stay at Your House de Rosa Walton. Buena canción para escuchar mientras haces ejercicio, Magnetic de Eyelid, buenísima, me encanta. Objeto que atesoro estos días, equipo de motocicleta como cascos protectores y guantes. Emojis que uso a menudo estos días y nos deja por lo menos 7 de ellos. Una palabra que me describe en este momento, Jungkook, me encanta. Un hábito mío estos días, poner música y hacer scroll en mi teléfono sin pensar. Momento en que me reía a carcajadas solo recientemente, lo publiqué en redes sociales, pero me reí mucho viendo un video antiguo de los miembros en una batalla de notas altas. Receta que quiero probar hacer un nuevo plato coreano. Meta que debo lograr este año, terminar con éxito la gira mundial para el próximo año. Resoluciones para este año que ya se han cumplido. No soy de los que hacen resoluciones, solo hago lo que me apetece en el momento. Ustedes también saben cómo amo las curiosidades. Justamente en mi video pasado hablaba yo de que Jimin pues era el que aparentemente más resistencia tenía al frío, y como siempre sucede, se abre el cielo y me llega la respuesta, y aquí está. Jimin posee certificado de entrenamiento ártico de invierno en Corea, ejercicio militar realizado en temperaturas extremas para preparar soldados para resistencia y operaciones en el frío intenso. Entonces, el que solo él estuviera de chaqueta explica muchas cosas. Se debe, por supuesto, a esta clase de entrenamiento, y podemos ver que en él realmente resultó muy bien, porque todos estaban helando, pero Jimin realmente iba pues muy destapado. Y pues podemos ver que además de la gorra, que yo decía que la gorra ayuda muchísimo a prevenir el frío, en realidad lo que ayudó muchísimo a Jimin es este entrenamiento. Se anunció una nueva colaboración de Jungkook con Calvin Klein, y se han encontrado con este mensaje de Jungkook que dice lo siguiente: hola a todos, soy Jungkook, estoy muy emocionado de compartir mi nueva colaboración con ustedes. Hey everyone, it's Jungkook. I'm so excited to share my new collaboration with you. Y bien, decíamos, Jungkook mencionó este reel de Jimin en su entrevista con Harper's Bazaar, un momento reciente que me hizo estallar en carcajadas yo solo. La foto que se da a conocer justamente hace 2 días para anunciarnos la nueva colaboración de Jungkook con Calvin Klein. Otra nota curiosita, bueno, fue que nuestro Jungkook compartió que se hizo de una nueva moto, de hecho una Ducati. Felicitamos a Jeon Jungkook de BTS por la compra de su Ducati Panigale B4S en Ducati Corea, una obra maestra de la ingeniería italiana que se caracteriza por la pasión, la precisión y el rendimiento. Desde Calvin Klein comparten: Jungkook para Calvin Klein.
disponible el 19 de mayo y también el 20 de mayo en tiendas selectas. Y entonces ocurrió esto. No había visto a una marca haciendo tanto por su embajador de marca, wow, Calvin Klein por Jungkook. Los motociclistas distribuyeron leche de plátano y cafés apoyando el lanzamiento de la colección. Esto ocurrió en Corea del Sur. La verdad que bonito se ve todo. Y ahorita de hecho vamos a traer justo algunos datos que los van a dejar bien impresionados de esta colaboración que se está haciendo. Podemos ver efectivamente a los motociclistas entregando las lechitas y es que qué detalle tan más precioso. Pero ahorita vamos a checar todos esos datos con mayor precisión y también vamos a hablar justamente de esta cafetería donde se están sirviendo estos postres hermosos para brindar apoyo a la colaboración. Y aquí lo dice, evento pop-up, sitio para el grupo de Jungkook, Calvin Klein por Jungkook, va a ser en un restaurante en Los Ángeles con temática de motos de carrera. Los ARMYs van a flipar, pero no es la única que va a haber. Hola a todos, soy Jungkook. Mi primera colección con Calvin Klein está a punto de lanzarse y espero que estén tan emocionados como yo. Y esto es lo que aparentemente estamos viendo que se está formando para esta pop-up de Jungkook por Calvin Klein, que va a estar presente en diferentes ciudades del mundo. Por lo menos ahora sabemos que va a estar en Corea del Sur, en China y en la ciudad de Los Ángeles. Así que, ¿cómo la ven? Otra información relevante que salió estos días, la comediante Lee So-ji compartió fotos con Jimin y otros miembros de BTS, esto en el concierto que se llevó a cabo en Corea. Recordamos que Jimin participó con ella en un sketch donde mencionaron a Jungkook, así que fue realmente muy simpático que estuviera ahí Jungkook, Hobi y Nam justamente con esta comediante. Y tenemos otras imágenes que la verdad están súper preciosas, las caras de Jimin de Diablillo, esta foto y de hecho aquí podemos ver el sketch donde participaron juntos, que también fue un sketch súper memorable. Sí, simple y sencillamente divino. Jimin se veía tan lindo y de hecho no les he hecho cobertura de este sketch y lo tengo en mi computadora, o sea que es muy probable que aproveche la ocasión para hablar más a detalle acerca de esto en próximos videos. Ternurita total, Jimin en sus historias de Instagram: estofado de kimchi que Jin preparó para mí, comeré bien, pero me encanta que, y también Hobi lo compartió y también decía, lo que nos preparó Jin. En el caso de Jimin, él dice, ¿qué me preparó a mí? Lo cual me dio mucha ternura. De que los chicos están más que nada hospedados en una especie de casa o en una mansión, dependiendo como lo quieran ustedes ver, y no en un hotel, porque de esta manera creo que ellos se sienten mucho más cómodos. Fue lo que sucedió cuando Cookie se dio cuenta que Jimmy prefería comer lo que preparaba a RJ, pues él mismo se puso a preparar un delicioso kimchi para Jimmy. Me encantó. Esto por supuesto es una ilustración creada por Soleil Luna. A más noticias de esta colaboración de Jungkook con Calvin Klein, pues ahora se sabe que esa preciosa cafetería que ustedes vieron hace un momento en los videos que les presenté, pues resulta que es de la propiedad de la hermana de Namjoon. Y el padre de Namjoon y Jimin enviaron coronas de felicitaciones. Esto es amor de familia. La colección Jungkook por Calvin Klein llegará con alrededor de 20 piezas especiales y Jungkook participó directamente en el diseño. Pensar que hace años lo vimos diseñando una hoodie para ARMY en la merch de Weavers y ahora está involucrado creativamente en una colección junto a Calvin Klein, que si me preguntan creo que va a ser un completo y totalmente bombazo y éxito y se va a vender muy bien. El lujo y el cuidado que les espera a los chicos, sobre todo ahora que actúen en el medio tiempo de la final de la FIFA. Bueno, pues vamos a recordar lo que pasó con Jungkook. En Qatar le enviaron un jet privado, 10 autos Mercedes, 10 guardias personales para escoltarlo durante su estancia que lo recibieron personalmente en el aeropuerto. Le reservaron el hotel más lujoso, un helicóptero para llevarlo al ensayo antes de la Copa del Mundo y lo trataron como realeza. Importante que también ustedes me han hecho notar es que justamente para el día de la final, los chicos casi que estarían terminando de dar un concierto en París. Tendrían que volar casi que así como de locura para poder llegar al medio tiempo, así que los chicos es muy probable que en ese momento van a estar muy estresados, muy agotados, pero confirmaron su participación, así que lo mínimo es que claro que tengan un tratamiento de reyes. Y por si se preguntaban cómo es la cafetería de la hermana de Nam, está súper bonita.
Se ve con un buen gusto y imagínense ustedes el nivel que va a tener ahorita pues de visitantes esta cafetería. Todo el mundo va a querer ir y conocerla, entonces la exposición que va a tener también pues es buenísima. Y es que aquí lo dicen, el lanzamiento a nivel mundial a partir del 20 de mayo, o sea ya prácticamente en un par de días. Esto por si no había quedado claro, pero ya decíamos que era posible y que así va a ser, la FIFA anuncia que BTS, Shakira y Madonna no cobrarán ningún monto por su actuación y todas las ganancias se donarán a obras benéficas. Y aquí el fundador de la organización de donaciones elogió a ARMY entre todos y dijo: anoche y desde el anuncio de la participación de BTS en la Copa del Mundo, los fans de BTS ARMY recaudaron más de $10,000 a esa velocidad. Ni siquiera les pedimos que lo hicieran. El ARMY es realmente increíble. Retomando, durante el concierto de México, Jimin le regaló su sombrero a una nena que estaba ahí, pues prácticamente casi que en primera fila observándolo. Su mamá comentaba que no habían tenido, pues, digamos, un momento de acercamiento de Jimin durante los conciertos, hasta que casi al final Jimin se acercó a ellas y les regaló su sombrero. Sobre todo, bueno, en este caso, a Zoe, que es la chica que nos está compartiendo este video, y que sí permitió que varias fans pudieran tener acceso al sombrero y a olerlo. ¿Y qué es lo que ellas comentan cómo olía este sombrero? Pues dicen que tenía un olor como a talquito, un olor muy, muy suavecito. Dice: Jimin huele a flores y talco. Eso se me hizo la verdad súper tierno. Y también el hecho de que ella permitiera que más fans pudieran tocar en ese momento el sombrero de Jimin. Recordemos también que en el pasado ya les habían preguntado a los chicos qué clase de fragancias preferían. Y tanto Jimin como Jungkook decían que no eran mucho de aromas fuertes, que de hecho casi no les gustaban las fragancias. Sobre todo aquí Jungkook comenta: yo también soy un poco sensible a los aromas. Además no me gustan mucho los que son demasiado intensos, como el aroma suave a la lavandería o así. Detergente no, sino como el aroma de suavizante de ropa. Esto me llamó la atención porque ahora sabemos que el aroma de Jimin es realmente un aroma muy suave. Nosotras que amamos el Jikook sabemos que ellos tienen esto en común, e imaginarme que el aroma de Jimin es un aroma entre flores y talco de bebé, no sé, me dio mucha ternura. ¿Ustedes qué piensan? Otra nota súper tierna: Jungkook no pudo tener mucha comida deliciosa mientras crecía, pero le daba leche de plátano y la anhelaba, y ahora el personal de Calvin Klein repartió leche de plátano como parte de la campaña Calvin Klein por Jungkook, y ha recorrido un largo camino desde este momento, y que de alguna manera sea lo que te dan, porque es un símbolo de Jungkook, también es súper tierno. Ahora, acerca de esta pop-up que se va a abrir en Seúl, la gente está diciendo que es imposible que Jungkook esté en Seúl para la pop-up de Corea, de Calvin Klein. Nos olvidamos que este es Jungkook, la misma persona que voló a Japón mientras todos pensaban que todavía estaba en Budapest y luego apareció de repente en el evento de Calvin Klein cuando nadie lo esperaba. Pues sí, vamos a ver si es que es posible que Jungkook se dé un pequeño respiro para asistir a esta pop-up, porque recordemos que también va a haber otra, pues digamos, instalación parecida en Los Ángeles, más aparte la de China, y pues ya se siente como mucho trabajo, la verdad. El menú que va a estar disponible en esta cafetería, que ya decíamos es de la hermana de Namjoon, pues algunos nos comentan: se basó en que a Jungkook le gusta el batido de banana. Todos tienen banana y pequeños trozos de chocolate, pero están súper ricos, es decir, ya los empezaron a probar. Donde se ve este helado que es como color gris, la banderita de Calvin Klein, todo la verdad con muy pero muy buen gusto. Pero por otro lado, esto que también ya veíamos cómo lo servían, entonces ahora sabemos que esa es parte del concepto y vuelvo a lo mismo. Qué ternura, la verdad, qué bonito. Y por lo que comentan, está absolutamente delicioso. Apoyo a nuestro Jimin, claro que sí. Jimin ocupa el primer lugar en el ranking de reputación de marca individual de miembros de grupos de chicos de mayo de 2026. El primero y único ídolo en liderar este ranking durante 35 meses consecutivos. Felicidades a nuestro Jimin. El inicio del soundcheck con los chicos desde Stanford día 1. Intentemos dar nuestro apoyo y nuestro amor, como pues básicamente dejando sus comentarios, dando like a este video, compartiendo, festejando que el día de hoy tenemos imágenes nuevas de los chicos. La verdad es que sí los extrañaba mucho, y es que aquí en México quedó como un vacío gigante después de que se fueron. Ahora entiendo cómo se sentía Corea y cómo se sentía Tokio después de que los chicos se fueron. Sí se siente un vacío muy extraño en el almita, y solo estás esperando que llegue el siguiente concierto para saber que les está yendo muy bien, para verlos contentos otra vez. Jimin se veía espectacular. Algo de lo que se estuvo hablando muchísimo hoy es que su pelo aparentemente se ve otro poquito más largo y estaba más rubio que nunca.
porque se hizo ahora sí que se estuvo arreglando su pelito, se nota y se ve tan guapo, pero no fue el único. Jungkook también se veía extraordinariamente encantador, preciosísimo, y aprovecho este momento para agradecer a Pia que el día de ayer nos dio un súper gracias. Esta ayuda es muy importante para el canal, así que Pia, a ti te dedicamos estos videos con todo el corazón. Gracias, Pia, porque sigues haciendo posible el sueño de que este canal siga adelante y que sigamos creciendo. Y también pues damos un agradecimiento enorme a nuestras miembros del canal, quienes son pues sí nuestras productoras ejecutivas, porque sin ustedes tampoco nada de esto podría llevarse a cabo. En momentos en los que he sentido de repente incertidumbre y no sé hacia dónde caminar, cuando veo cada uno de sus nombres se llena mi corazón y iluminan mi vida y me ayudan a seguir con este proyecto. Muchas gracias. De la misma manera aprovecho para agradecer, sí, a todos los que forman parte de la familia Boys We Love. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de esta familia. Pues no tengo más que decirles que mañana vamos a platicar de lo ocurrido en el concierto. Tengo hoy unos videitos especiales que les voy a dejar, pero sí vamos a tener que hablar sí o sí de lo que está pasando actualmente en los conciertos en Estados Unidos, en Stanford, el regreso de los chicos. Ven ustedes qué belleza de hombre. Pero mientras llegamos hasta ese momento, pues les comparto a nuestro precioso Park Jimin. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto fue Boys We Love, que me encanta estar con ustedes y les agradezco tanto que formen parte del canal. ¡Mua! Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 야, 갑시다. 야, 시작하세요.